Buenas tardes. Continuamos con la interpretación del comentario, perdón, sobre el texto de leyes. Bueno, como les decía en la primera parte del primer video, pues Platón está intentando que estas ideas tengan un anclaje más histórico. Entonces él se hace la pregunta y es, bueno, ¿qué ejemplos históricos podemos tener sobre esto? La reconstrucción que él hace es la que ya hemos leído innumerable cantidad de veces, y es la idea del cinecismo, de cómo se van juntando las casas para formar ciudades. Entonces, la reconstrucción histórica que él hace para evaluar entonces en qué momento las ciudades funcionaron y en qué momento empezaron a decaer, pues porque recordemos que él considera que su época es una época de decadencia. A ver, el siglo IV es un siglo con mucha afluencia de dinero, ¿ya? O sea, el siglo V y IV hay mucho dinero por ahí dando vueltas. Entonces Platón considera que todo ese lujo y exceso pues ha generado decadencia. Vamos a hacer el mismo análisis para el día de hoy. Entonces el ejercicio de reconstrucción histórica que hace Platón es el siguiente. Sostiene que pues, las primeras comunidades eran pequeñas y no tenían ni riqueza ni pobreza, de modo que no había injusticia. Y en esas comunidades gobernaban los más ancianos. Al no haber ni riqueza ni pobreza, pues tampoco había envidias, tampoco había peleas internas, ni nada por el estilo. Y la gente, dice Platón, pues tenía un carácter supremamente noble, ya pues se encargaban era de sobrevivir. Sin embargo, luego por distintas razones, particularmente la falta de suficiencia, ya las comunidades empiezan a crecer y cuando se juntan crean una gran casa común, unas aldeas de distintas ciudades, y para eso ya empiezan a requerir legisladores, es decir, digamos los representantes de las distintas familias que tomen decisiones sobre las costumbres, las leyes que beneficien a todo el resto de familias. Por supuesto, si las personas tienen la misma lengua, las mismas creencias y todo eso, pues es mucho más fácil crear leyes en común. Pero ese no es necesariamente el caso. Entonces, ¿qué se hace? Intentar encontrar las costumbres, las leyes que mejor beneficien a todas las personas que están allí. Se hacen pues pactos, se hacen pues acuerdos que mantengan unida a esta gran aldea, ¿ya? Y que beneficien a todos sin que ese beneficio recaiga solo en algún grupito de familias. El ejemplo histórico que le encuentra son las ciudades del Peloponeso. Según la teoría histórica que estas personas tenían. Upa, perdón. Qué pena. Según la teoría histórica que tenía Platón, pues las pequeñas ciudades del Peloponeso habían hecho más o menos eso. En general en toda Grecia, en toda la Hélade, había sucedido eso, pero con la llegada de los dorios al Peloponeso, esa historia como que sí había funcionado. Y el éxito, sostiene Platón, de las ciudades del Peloponeso para haber sido ciudades exitosas durante mucho tiempo, ya no diría en el siglo IV, ya para qué eso, ya. Pero hasta al menos el siglo V haber sido ciudades exitosas, la clave era que eran ciudades que al interior no tenían o sea, ya cuando empezaban a hacer acuerdos y alianzas entre distintas poblaciones, mantenían una cierta igualdad de condiciones, es decir, no había gente muy rica ni gente muy pobre, sino que más o menos todos tenían lo mismo. Entonces, cuando vean que Platón está poniendo de nuevo el dedo en la llaga, y es el exceso, o más bien las diferencias entre las riquezas de las personas generan conflictos internos. Vean que eso viene desde épocas precapitalistas, o sea, Platón no tenía ni idea del capitalismo, de esa época no, eso no le tocó a él, pero esta idea de que la desigualdad genera el fracaso de los estados, si queremos verlo con un término moderno, es algo que viene desde antes, la desigualdad. Y dígame qué genera más desigualdad que el capitalismo, ahí se las dejo para que la piensen. Entonces, algunos argumentos son muy sencillos, tales como que cuando hay desigualdad en riqueza, pues
eso dificulta muchísimo la legislación, porque el que más tiene riquezas pues no quiere que le cambien la situación. Vean el caso de Colombia y sus infinitos intentos de hacer una reforma agraria. Bueno, no solo en Colombia, en toda América Latina. Eso no se ha podido por la sencilla razón de que siempre quienes más tienen torpedean esas iniciativas. Vean el caso de la Revolución en Marcha de López Pumarejo en la República Liberal a inicios del siglo XX. Claro, ¿qué pasó? Que desde los lados conservadores dijeron no, tan, y se armó luego un conflicto tenaz, no hubo posible. Después en los años 50 se intentó otro y tampoco se pudo. En los años 70 se intentó otra y no se pudo. O sea, siempre ha habido obstáculos para generar situaciones de mejoría, de disminuir las desigualdades en la población, por lo menos en Colombia. Pero ejemplos históricos usted tiene todos los que se le puedan llegar a ocurrir. O sea, cuando hay tanta diferencia en riquezas, es muy difícil introducir legislaciones que modifiquen esas desigualdades, por la situación tan sencilla de que el que tiene mucho no quiere que esa situación cambie, no quiere tener menos o no quiere dejar de ser el que tenga más, ¿ya? Porque no es como un óptimo de Pareto en el cual para que el uno deje de, para que unos tengan más hay que quitarle a otros. No, es simplemente hay que repartir las cargas. Pero bueno, es muy difícil construir una legislación que cambie una situación de desigualdad porque los que más tienen no quieren que eso cambie. Entonces, cuando hay disputas entre riquezas, por las riquezas, o sea, cuando hay disputas por intereses económicos, y además los que hacen las leyes tienen intereses económicos, pues ahí sí que peor. O sea, olvídese de los cambios en las legislaciones. Y por lo tanto se generan legislaciones injustas, abiertamente injustas. O legislaciones justas pero inoperantes, lo cual es casi que peor. Entonces, eh, se sostiene que el éxito de las ciudades del Peloponeso es que aun cuando ya eran ciudades mucho más grandes y que requerían ya no solo tradición oral, sino leyes escritas y quien hiciera cumplir las leyes escritas, las cosas funcionaban porque no había una desigualdad demasiado apreciable, sino que todos más o menos se mantenían al mismo nivel de riquezas y pobrezas. Cuando le introducimos la variable riqueza y pobreza, ahí es cuando todo se desmadra. Ahí es cuando la discordia entra en las ciudades y es cuando las ciudades empiezan a fracasar. Un ejemplo moderno de todo este planteamiento lo encuentran ustedes en la teoría del contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Eso ustedes lo deberían de leer en Ideas Políticas 2. Entonces, cuando lean a Rousseau, piensen en esto, ¿ya? En cómo la riqueza, bueno, en el caso de Rousseau, la propiedad, es lo que genera el inicio de la injusticia. ¿Ya? La desigualdad entre entre los seres humanos y la injusticia y las guerras y todo eso se generan por esta introducción de la riqueza y la pobreza. Vean que esos son conceptos que atraviesan toda la historia de la filosofía política. Bien, pero para la época de Platón se considera que Esparta, por ejemplo, ya fracasó, que las ciudades del Peloponeso como ciudad ya no dieron más, ya perdieron su poder bélico y que sus costumbres, digamos, entraron en otra fase, que como ciudades fracasaron. Entonces la pregunta es en últimas, ¿por qué fracasaron? Y bueno, la respuesta que nos da el autor es muy sencilla, es porque prefirieron costumbres que generaban discordia. No solo la riqueza y la pobreza generan discordia, todas las diferencias muy grandes de poder generan discordia y todas las costumbres que promuevan el conflicto generan discordia. Entonces son ciudades que digamos por un tiempo lograron mantenerse bien, pero que después por sus malos hábitos, por sus malas costumbres, o sea, por leyes anquilosadas, leyes que no cambiaban, leyes que no mejoraban, sino que mantenían ciertas desigualdades, bueno, pues no dieron abasto. Las leyes de Esparta como gran potencia militar del Peloponeso sostenían que otras poblaciones, por ejemplo los habitantes de Mesenia, tenían que ser
digamos, dominados, o sea, esclavos pero con otro nombre. Igual con los ilotas, nunca fueron esclavos, sino que fueron vencidos en combate y cada año se les volvía a declarar la guerra para poder mantenerlos en forma de vencidos, o sea, de esclavitud. O sea que las ciudades del Peloponeso, en vez de ampliar el rango, digamos, de alianza y de amistad, para utilizar la palabra platónica, entre, digamos, todas las ciudades de la zona, por sus costumbres bélicas lo que hicieron fue mantener las diferencias, mantener las desigualdades y mantener los niveles de dominación. Bueno, ¿eso en qué redunda? En discordia, discordia interna y discordia externa, al punto que otras ciudades afloraron, como por ejemplo la ciudad de Corinto, por ejemplo la ciudad de Tebas, y entre esas, pues en la batalla de Leuctra, qué pena. Entonces, por ejemplo, Esparta en la batalla de Leuctra, pues perdió terriblemente contra la ciudad de Tebas, encabezada por el general Epaminondas. Epaminondas, con una táctica militar brillante, destruyó la falange espartana y después en otras batallas volvió a destruirla. O sea, confiar en el poder bélico y en las costumbres que solo mantienen la división entre las ciudades, lo único que genera al final es la destrucción misma de la ciudad. Si Esparta, en cambio, hubiera generado alianzas y no dominación, pues Tebas no habría podido volverse la nueva potencia de, digamos, de la segunda década del siglo IV. Entonces, ¿qué le pasó en general a todas las polis griegas? Que siempre se mantenían peleando. Siempre se mantuvieron peleando. La única vez que dejaron de pelear fue por allá contra los persas, la segunda vez. Y eso. Pero el resto siempre se mantuvieron peleando. Y bueno, así no hay ciudad que sobreviva. Si se mantiene la discordia, las ciudades simple y llanamente se destruyen. La pobreza y la riqueza generan discordia, las costumbres bélicas generan discordia, las ansias de poder generan discordia, las pasiones o la búsqueda irrestricta de placeres generan discordia. Bueno, eso con el caso histórico, pero entonces volvamos a lo general. Entonces, en general, ¿por qué fracasan las ciudades? Pues sencillamente porque sus leyes apuntan a la guerra o apuntan en últimas a mantener las discordias, a perpetuar las divisiones. Las leyes que mantienen las divisiones internas de una ciudad, que imposibilitan que las personas mejoren su calidad de vida, o sea, que se mantengan pobres, o que les toque mantenerse peleando, bueno, son leyes que van en últimas a generar que la ciudad fracase. Noten que esto no aplica solo para Esparta ni para Atenas, esto aplica para Colombia, aplica para Estados Unidos, aplica para los países europeos, aplica para los países asiáticos, aplica para cualquier circunstancia. Estamos hablando de un concepto general. Y es que si las leyes apuntan a mantener las divisiones y los sometimientos, bueno, se va a generar la suficiente discordia como para en últimas terminar destruyendo a la ciudad. Entonces, para mantener en el tiempo, para hacer que una ciudad perdure, que un estado perdure, el legislador no puede actuar por simple intuición, no puede actuar por simple instinto, sino que necesita conocimiento. Necesita lo que Platón denomina la ciencia de la política, la ciencia política, ¿ya? Porque la política es una ciencia, es decir, hay un conocimiento propio de ese objeto y hay unas decisiones y unas conclusiones y unos razonamientos propios de ese objeto de estudio que es la vida en la polis o la vida de los seres humanos. Así pues, ¿qué hace toda ciencia? Básicamente construir leyes. ¿Ya? En física, por ejemplo, tenemos teorías con leyes y esas leyes nos ayudan a comprender una multiplicidad de fenómenos. O sea que en pocas leyes, piensen por ejemplo en las 3 leyes de Newton, en la teoría de la mecánica clásica, con 3 leyes se puede comprender, o sea, englobar una multiplicidad de fenómenos. Bueno, la ciencia de la política hace exactamente lo mismo. Intenta darle unidad a la multiplicidad que es la vida humana. Y es una ciencia en el sentido de que son leyes que tienden a la universalidad. O sea, son leyes que, o sea, el conocimiento de la política es un conocimiento que no cambia según las circunstancias, sino que puede aplicar a muchos casos. La ciencia, entonces, hace que lo múltiple, a lo múltiple le da un cobijo de unidad. Y el legislador con ciencia política, o sea, aquel que tenga la ciencia de la política, hace exactamente lo mismo, encuentra unidad en la multiplicidad. Ahora, esta ciencia
esta ciencia, que es la que posibilita que las ciudades se mantengan en el tiempo, claramente no opera por el deseo. El deseo es cambiante, el deseo opera según placeres y dolores, y el placer es cambiante. El deseo opera según pasiones, ¿ya? Entonces, lo que orienta, lo que impulsa el desarrollo de la ciencia y la política no es el deseo individual, sino la razón. Casi que podríamos decirlo de la siguiente manera: las ciudades fracasan cuando son orientadas por pasiones, por deseos, ya por voluntades, individuos, gobernantes, legisladores, que quieren que el mundo opere según su voluntad, en vez de acomodar su voluntad a el funcionamiento del mundo. Hay individuos que creen que solamente porque hablan por un micrófono, entonces las cosas son así y ya. Bueno, no, esos no son gobernantes, esos son idiotas. Entonces, esos son ignorantes. Recuerden la etimología de la palabra idiota, del griego idiotes. Es aquel individuo que no sabe hablar en público, aquel individuo que solamente habla para sí mismo. Bueno, los idiotas, cuando gobiernan, generan un montón de destrucción y muerte. Así pues, cuando los individuos no atienden a la ciencia, al conocimiento, sino que por el contrario se quedan pegados de sus deseos, de sus opiniones, bueno, las ciudades fracasan. Es decir, las ciudades fracasan en últimas y en términos generales por ignorancia. Pero entendamos ignorancia. Ignorancia no es la ausencia de información. Ignorancia es exceso de opinión falsa. Es creer que esa opinión que se tiene ya es verdadera y punto y se acabó, y aquí no hay que preguntarle a nadie más. Piensa en los discursos de Donald Trump. Ya vea cualquier discurso de Donald Trump y ahí usted encuentra un muy buen ejemplo de alguien ignorante. Exceso de opinión falsa. Gente que no le importan los datos, no le importa el método, no le importan las relaciones causales, no, le importa solo su opinión, su imagen. Recuerden, doxa, opinión, pero también doxa es fama, lo que otros dicen de mí. ¿Ya? La opinión pública, eso es doxa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un individuo ignorante, no es un individuo al que le falten datos, es un individuo al que no le importan, es un individuo al que solamente le importa su opinión, su propia creencia y ya. Y por lo tanto, es un individuo que tiene tanta opinión falsa que dígame dónde le va a caber algo de opinión verdadera. Platón en otro diálogo nos da el siguiente ejemplo. En Gorgias nos da la siguiente analogía. Imagínese dos barriles, uno lleno de agua sucia y no, imagínese un barril lleno de agua sucia. Dígame cómo puede usted llenarlo de agua limpia. No se puede, por más agua limpia que usted le eche a ese barril, eso se va a seguir lleno de agua sucia. La única forma de usted llenar con agua limpia ese barril es primero botando el agua sucia y luego sí llenándolo con agua limpia. Bueno, con los individuos pasa exactamente lo mismo. Los que están hasta el tope de creencias, de opiniones falsas, de creencias falsas, de opinión, de doxa, es decir, de agua sucia, vea, por más conocimiento que usted le dé, nunca le va a entrar, porque es que no quieren que les entre, están ya llenitos de su propia opinión, de su propio dogma. ¿Ven? Doxa y dogma son palabras que están relacionadas. Opinión y opinión considerada como verdadera están íntimamente relacionadas, están etimológicamente relacionadas. Entonces todos estos individuos dogmáticos, por principio, son ignorantes. Usted les puede mostrar la verdad de frente y no la van a ver, ¿ya? Porque están ciegos con su propia opinión. Entonces, bueno, información siempre nos va a faltar, nunca vamos a tener la información completa, o son muy contados los casos. Pero por lo menos quien sabe que le falta información, pues le dan ganas de buscar, ¿ya? De encontrar las mejores fuentes para formarse una opinión más o menos justificada. En cambio, quien ya está convencido de una idea, pues nunca va a buscar nada, solamente va a buscar lo que refuerce su propia idea preconcebida. Bueno, esos son los ignorantes. Ahora, el problema no es que usted sea ignorante, el problema es cuando el gobernante es ignorante, porque no sé si ustedes recuerdan, lo he dicho desde el inicio del semestre, y es que los malos gobernantes generan muchas muertes. Un mal gobernante es un individuo que en sus manos tiene un montón de muertes.
Un ejemplo sencillo. ¿Por dónde entró el coronavirus a Colombia? Por el aeropuerto El Dorado. O sea que los 30 y pico, casi 40 muertos que tenemos hasta el día de hoy, según las cifras oficiales, ¿son por culpa de qué? De no haber cerrado el aeropuerto El Dorado a tiempo. Cuando escuché las razones de nuestro querido presidente de por qué no lo cerraba, era porque es que todavía hay colombianos en el exterior que quieren regresar, están en su derecho constitucional. Sin embargo, un par de semanas después, ahí sí lo cerró. Entonces, ¿dónde quedaba el derecho constitucional de estas personas? Eso lo único que quiere decir es que su argumento era una tontería, no lo quería cerrar por otras razones, por cuáles no sé, por ignorancia. Así que esos muertos que hay en Colombia, esos 1.400 infectados que hay en Colombia, en última son culpa de un gobernante ignorante. Pero créame, hay gobernantes más ignorantes, hay gobernantes que tienen un nivel de opinión falsa, que tienen un nivel de agua sucia gigante en su mente y que tienen entonces muchos más muertos encima. Les presento al presidente de Brasil, quien dice y sostiene públicamente que la COVID-19 es solo una gripecita, que eso a los brasileros no les pasa nada. Y dice, los brasileros están acostumbrados a bucear en alcantarilla, eso no les pasa nada, eso se vuelven inmunes. Bueno, al 3 de abril llevan 359 muertos, 9.082 contagiados y aumentando, eso el 3 de abril. Hoy ya estamos no sé, hoy qué fecha es, 4 y mañana 5 y después 6. ¿Alguien ha visto la curva de crecimiento de Brasil? Es la curva más alta, tiene la pendiente más alta de América Latina. Entre la de Brasil y la de Estados Unidos se dan la pela. O sea, los muertos en Estados Unidos y los muertos en Brasil por culpa de gobernantes ignorantes son gigantes. Sé que si un individuo del común es ignorante, en el sentido que lo hemos planteado antes, pues no pasa tanto, excepto que vayan y votan por cualquier idiota. Pero cuando los gobernantes son ignorantes, generan muertos. Ustedes no me creían al inicio, pero tenemos un ejemplo patente. Los malos gobernantes generan la destrucción de sus ciudades. Así pues, en síntesis, ignorante es el que cree que ya lo sabe todo y por lo tanto nunca va a poder aprender nada nuevo. Y en ese sentido, su opinión es la medida de todas las cosas, para parafrasear a Protágoras. Su opinión es la medida de todas las cosas. Y se equivocan, ¿ya? Y la embarran, y por lo tanto la gente muere y se genera caos, destrucción y sedición dentro de las naciones. Es que ese es el gran problema con los sofistas, con los que creen que a punta retórica de soluciona todo. Y es que cuando usted se para frente a un auditorio, usted no soluciona la muerte de los que murieron por culpa de las malas decisiones. ¿Ya? Hasta ahora el estado mínimo neoliberal que se ha intentado mantener en Colombia le dio réditos económicos a los dueños de este país, pero ahorita que estamos en una situación en la que se necesitaba un sistema de salud potente, nos damos cuenta de que esta cosa no funciona, ¿ya? Entonces la realidad, curiosamente, es la que muestra que la retórica a lo salvaje, que el sofista a lo salvaje no sirve. El golpe de realidad es el que muestra que a punta de masas entusiasmadas, pues no se hacen bien las cosas. Por el hecho de que mucha gente te aclame no significa que tú tienes la razón. Y el problema con estos individuos ignorantes es que generan muchas muertes. Bien, ¿cuál es entonces la labor del buen legislador? Pues fundamentalmente eliminar la ignorancia en las ciudades. Y por lo tanto, al contrario, es introducir inteligencia, introducir toda la inteligencia posible para poder extirpar en el texto dice la necedad. La palabra en griego es anoia, la noia de nous, el nous es el pensamiento, la anoia es la estupidez, la falta de entendimiento, la tontería. Así pues, la labor del legislador es eliminar la mayor cantidad de tontería de las ciudades, tanto en la conciencia de los individuos como en el comportamiento de los individuos. Y eso lo debe hacer a través de varios medios. En primer lugar son las leyes, pero en segundo lugar es la publicidad de las leyes. Y ahí es donde vamos a encontrar un elemento interesante, y es que a la gente hay que saberle enseñar las leyes, hay que saberlos educar en esas leyes, y eso no es de buenas a primeras como publicarlo en una gaceta y listo, no.
la labor pedagógica es esencial. Pero el objetivo pues del legislador es introducir inteligencia, introducir la mayor cantidad de inteligencia en la población y, por supuesto, en la estructura, en la constitución misma de la ciudad. Los individuos que se oponen al conocimiento, los individuos que se oponen al estudio, los individuos que se oponen a los principios que gobiernan el mundo y la vida humana, es decir, los que se niegan a conocer, son los mayores necios, ya son los llamados ignorantes. Y el legislador está llamado a extirpar esas actitudes perjudiciales para la ciudad. ¿Cuál es qué es lo que debe hacer entonces el legislador y en esa misma medida el gobernante? Bueno, básicamente ser inteligente, tener nous, tener la suficiente inteligencia, el suficiente conocimiento para poder introducirlo en la ciudad. Bueno, esta inteligencia, por supuesto, no nace de la nada. Eso no es que, nací inteligente. No, este conocimiento no surge de la nada. Este conocimiento, esta inteligencia, esta prudencia, esta sabiduría práctica, pero también sabiduría teórica, nace de una educación equilibrada. Una educación equilibrada en las cosas de la vida, en todos los asuntos de la vida, tanto en los asuntos más elevados como en los asuntos más internos, como por ejemplo, cómo comportarse, cómo actuar, qué placer es elegir, qué placer es rechazar, qué dolor es rechazar, qué placer es elegir. Entonces, cuando se proponen distintas virtudes para las ciudades, se propone la templanza, se propone la inteligencia, o estamos hablando de la amistad, o estamos hablando de que el objetivo de las legislaciones es la paz, en últimas estamos hablando de lo mismo. Noten que todas las virtudes en últimas se resumen en la justicia. En República Platón a esto le llamaba la idea de bien, ¿ya? Dentro de la idea de bien está el conocimiento mismo de la justicia. Pero entonces la justicia se expresa en la amistad de las ciudades, en la inteligencia que se le introduce en las ciudades, en la templanza de sus habitantes. Y por supuesto, para poder hacer todo eso se necesita nada más ni nada menos que conocimiento. ¿Por qué pues en últimas fracasan las ciudades? Por la soberbia de sus gobernantes, por la desmesura de sus gobernantes, por la ignorancia de sus gobernantes. Y todo eso se genera por el lujo, por esos placeres exacerbados, por gente que no sabe ponerse límites, o sea, personas que no son capaces de gobernarse a sí mismos. Si no se gobiernan a sí mismos es porque algo externo los gobierna, o sea, el placer, las pasiones, algo distinto a ellos mismos, algo distinto a su inteligencia. Muchas gracias.